Buenos días, Emilia. Buenos días, Diego. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, Diego. Buenos días, Emilia. Y buenos días a los que están acá también, ¿verdad? Presentes. Vamos a dar inicio en esta mañana con lo correspondiente, ¿verdad? A la materia de creatividad. Vamos a estar trabajando con la parte del pensamiento creativo. Vamos a ver acá.
Solo me permiten un momentito. Vamos a ver, Marlene, para usted, ¿qué es un pensamiento creativo? Un pensamiento creativo podría ser como alguna idea. Ajá. Por ejemplo, realizar un trabajo y de repente tenemos esa idea en la cual nosotros decidimos como plasmar ese pensamiento en nuestra composición. Puede ser que ese pensamiento creativo puede ser como punto de inspiración. Un punto de inspiración, muy bien. Vamos a escuchar acá a Henry. A ver, Henry, cuando hablamos de un pensamiento creativo, ¿qué nos podría usted compartir? Una motivación, muy bien. Y Diego, ¿qué nos podría decir usted en relación al pensamiento creativo? Pues que es algo que cada uno creo que tiene, solo que algunos como que más que otros, ¿vea? Y es como la forma en la que una persona piensa de cómo hacer las cosas ¿Cómo de hacer? una manera diferente, innovadora. Muy bien, así es, ¿verdad? Entonces, ese día vamos a estar viendo parte del proceso creativo, ¿verdad? Del proceso creativo. Y el proceso creativo nos lleva a lo que es el pensamiento creativo. Y cuando hablamos del pensamiento creativo, ¿verdad? Nos dice que hace alusión a una forma de razonamiento típica de los seres humanos. Y cuando hablamos del pensamiento creativo, ¿ya? Estamos diciendo que hace alusión a una forma de razonamiento típica de los seres humanos. Que es capaz de procesar y reformular la información de maneras originales. Y reformular la información de manera original, ¿verdad? Flexibles, plásticas y fluidas. O bien de aplicarla a la solución de un problema. Fluidas o bien de aplicarla a la solución de un problema. Con el que inicialmente no lucía compatible. Con el que inicialmente no lucía compatible. Ok, esto es decir que el pensamiento creativo gira en torno, ¿verdad?, a la capacidad inventiva del ser humano y de su imaginación.
las cuales permitieron desde siempre desarrollar herramientas distintas, ya sean estas formas de pensamiento, ¿verdad? Estrategias de supervivencia o incluso formularse complejas preguntas. Pues el pensamiento creativo no solo tiene que ver con lo estético. De esa manera, la creatividad no es un talento del que dispongan unos pocos, sino que todo ser humano está de un modo u otro capacitado para ello. Si bien algunos ejercitan más a menudo que otros o con mayor facilidad el pensamiento creativo, ¿verdad? Es decir, muchas veces nosotros decimos, es que yo no tengo esa habilidad, ¿verdad? O yo no soy creativo. Y vemos tal vez que a nuestro alrededor hay compañeros, ¿verdad? O hay personas que tienen esa parte creativa muy desarrollada. Pero acá nos dice, ¿verdad? Que todo ser humano tenemos esa parte creativa. Lo único que hay personas que las han desarrollado más que otros, ¿verdad? Esa es la diferencia. Así, una persona puede ser muy creativa en un área determinada de su vida y no serlo en muchas otras, ¿verdad? Además, se puede fomentar y desarrollar mediante técnicas diversas, ¿verdad? Hay técnicas que nos permiten que vayamos desarrollando nuestro pensamiento creativo, ¿verdad? Y eso se va a ir desarrollando conforme lo vayamos practicando, ¿verdad? Luego se nos presentan ciertas características del pensamiento creativo. Y nos dice, ¿verdad? Que si bien el pensamiento creativo tiende a ser original, es decir, a generar un contenido mental novedoso, siempre parte de algo previo. Incluso las mentes más creativas requieren de una alimentación abundante en información, ¿verdad? Hay que estar indagando siempre, ya que a mayor manejo de datos, mayores posibilidades creativas son las que se tendrían. Entre otras cosas, la creatividad es la capacidad de recomponer o rearmar novedosamente la información de que se dispone, ¿verdad? Este proceso no necesariamente es consciente del todo y no necesariamente se da de manera ordenada. La creatividad se apoya enormemente en el inconsciente y en procesos mentales que a simple vista podrán resultar misteriosos, pero que acaban manifestándose en la mente consciente. Los artistas del surrealismo, por ejemplo, creían que dormir era la mejor forma de fomentar la creatividad. Y trataban, ¿verdad?, de recuperar el potencial de los sueños en sus obras. ¿Alguna vez han pensado ustedes eso? Que van a dormir así, ¿verdad? Y que van a lograr la parte de la creatividad. No, me dicen por acá, ¿verdad? Y decían, ¿verdad? Que conforme se dormía, entre más se dormía, más se estaba potenciando la parte creativa en ellos. ¿No? Ok. Así, a grandes rasgos del pensamiento creativo se espera, ¿verdad? En relación al pensamiento creativo, que produzca nuevas perspectivas y formas de pensamiento, cuestionando ideas, asociando ideas y mezclando lo que son las ideas. Y que también, ¿verdad?, el pensamiento creativo ofrezca soluciones revolucionarias a una problemática establecida y que desarrolle plenamente el contenido de las nuevas ideas y sea capaz de prever sus conclusiones o aplicaciones. También tenemos lo que son las fases del proceso creativo, ¿verdad? Dentro de las fases del proceso creativo, como primera etapa, decimos que vamos a encontrar la preparación o investigación. ¿Ya? Esa es una de las primeras etapas de la fase del proceso creativo. Preparación o investigación. Acá se recauda la información de base respecto al asunto de interés. Y se adquiere el estado mental propicio
para las ideas originales, ¿verdad? Eso sucede acá en la primera fase, que es la preparación o investigación. Como segunda fase del proceso creativo, tenemos la incubación. Una vez recaudada la información necesaria, y adquirido el estado mental necesario, la creatividad continúa su marcha de una forma menos evidente. De una forma menos evidente, vinculada con la inconsciente y lo imperceptible. Y lo imperceptible. Con lo inconsciente y lo imperceptible. En la que aparentemente no se realiza ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo. La tercera fase sería la iluminación. La tercera fase es la iluminación. 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 Voy a repetir acá su compañera, ningún esfuerzo. La tercera fase les decía la iluminación. Se produce un destello una visión una manifestación en la imaginación de la idea original. De la idea original. Fruto de las etapas anteriores. Fruto de las etapas anteriores. Y tenemos también la última fase, verificación. Se produce el retorno a la labor consciente. Se produce el retorno a la labor consciente. Bajo los paradigmas de una nueva idea que se tiene. De una nueva idea que se tiene. Y que requerirá de esfuerzos conscientes para materializarse. Para materializarse. Esas serían entonces las fases del proceso creativo. También tenemos lo que es el pensamiento crítico y el pensamiento creativo. ¿Verdad? Dentro de esto también podemos encontrar el pensamiento divergente. Lucía, cuando hablamos de pensamiento divergente, ¿qué considera usted que puede ser este tipo de pensamiento?
Nunca he escuchado este término de pensamiento divergente. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? ¿O alguna idea de esto? Las personas, lo que piensan. Sí. ¿Cómo? Como diferente. Sí, ¿verdad? No sé si ustedes han visto una película donde habla de los divergentes, que el que tiene la... Ajá, referente a eso, ¿verdad? Que está esa película, ¿verdad? Es muy bonita también, con los diferentes pensamientos que tiene ahí, en este caso, ¿verdad? Los jóvenes, y que de acuerdo a eso se dividen, ¿verdad? Entonces, acá tenemos entonces esta parte también del pensamiento divergente o pensamiento lateral. Este pensamiento lateral, ¿verdad? Es aquel proceso o método de pensamiento que el cerebro utiliza para generar ideas creativas. A ese se le conoce como pensamiento divergente. Para explorar todas las posibles soluciones de cómo enfrentar cada circunstancia. Por ello es de que decimos, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque cada pensamiento es diferente. Entonces, depende de ese proceso, de ese pensamiento de cada uno de nosotros, así van a ser las ideas creativas que cada uno de nosotros vamos a tener. Entonces, a eso se refiere el pensamiento divergente, ¿verdad? Este proceso ocurre en las personas de manera espontánea y rápida, debido a que todas las ideas se generan en una pequeña cantidad de tiempo y suelen estar unidas entre ellas para agilizar el proceso y dibujar las posibilidades en nuestra mente. O sea, esa es cuestión de segundo, ¿verdad? La parte de cuando hablamos de las ideas, ¿verdad? Que se nos enciende el foco, decimos muchas veces, ¿verdad? Pero lo que está sucediendo es que la parte lateral del cerebro es el que está funcionando en ese momento, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Y tenemos también la parte de los objetivos de este pensamiento. Y el principal objetivo del pensamiento divergente es poder ser capaz de analizar los distintos puntos de vista de una misma problemática. Muchas veces nos convertimos como metódicos, ¿sí? Se nos dice este proceso va así, 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 y seguimos los pasos. Pero ¿qué sucede cuando nos ponen a analizar? ¿Se nos hace fácil esa parte del análisis? No, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta realizar ese análisis. Entonces, todo tiene que ver con nuestro pensamiento, con nuestro cerebro, la forma en la cual uno hace diferente análisis. La misma situación problemática podemos tener y cada uno de nosotros le vamos dando un diferente análisis, ¿verdad? Diferentes puntos de vista, como normalmente lo llamamos reacciones. Así como el cerebro nos manda el mensaje, ¿verdad? Inmediatamente, así nosotros damos a conocer pues ese análisis. Y acá vamos a encontrar también parte del origen del pensamiento divergente, de dónde es que se genera. Y también tenemos el pensamiento convergente. A diferencia del pensamiento divergente, el convergente afirma que la única manera de solucionar o enfrentar un problema es guiándose por unos determinados pasos previamente determinados. A ver, Jade, entre el pensamiento divergente y el pensamiento convergente, acá nos dice de que hay que guiarse por unos determinados pasos previamente determinados. ¿Cuál considera usted que sería mejor aplicar? ¿Qué pensamiento, el convergente o el divergente? Acá me dicen el divergente. Ajá. Marlene. También. Lucía. ¿Alguien que esté de acuerdo con el convergente? ¿Por qué el divergente y no el convergente? Evelyn. Realizando su análisis, ¿verdad? O poniendo en práctica lo referente a eso, ¿verdad? Muy bien.
Este método reduce la capacidad de desarrollar la creatividad, ¿verdad? Entonces acá, como decían sus compañeros, que decían que era mejor, ¿verdad? El método divergente, el pensamiento divergente. ¿Y cómo promover el pensamiento divergente? Existen diversas maneras de ejercitar el pensamiento divergente para poder aumentar nuestra creatividad y la capacidad de analizar los conflictos de manera más profunda y con más opciones a la hora de decidir qué hacer. ¿Ya les ha pasado a ustedes que les dan opciones? Una sencilla, ¿qué quieres comer ahora? ¿Cuál es la respuesta que muchas veces damos? No sé, lo que vos querrás. ¿Sí? O sea, ¿por qué nuestro cerebro, okay. ¿Por qué nuestro cerebro nos mandara eso? No sé. No sabemos si la otra persona quiere lo mismo, pero miren qué interesante es cuando nos dan a elegir, ¿sí? O sea, cuando se nos da a elegir, tenemos que aprovechar esa oportunidad. ¿Qué quieres comer? ¿Pizza o pollo? No sé, dice uno. Las dos cosas. Okay. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos dan una opción de elegir, es de aprovecharla, ¿sí? Porque le están dando una oportunidad de que usted elija, pero cuando se le dice, hoy vas a comer pizza, ahí no nos están dando ninguna opción, ¿verdad? Entonces, hay que ir, nos están imponiendo, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta cómo el cerebro va funcionando? En cosas tan sencillas. Entonces, conforme nosotros vayamos trabajando esa parte de nuestro cerebro, también así van a ir encendiéndose, ¿verdad? Esos foquitos para ir teniendo unas mejores ideas más creativas. A veces nos cerramos, ¿verdad? Cerramos que no podemos, que yo no nací con eso, que llegué tarde a la repartición de la creatividad, que, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas. Pero esto es un desarrollo. Me acuerdo que Henry, creo, o Diego, no me recuerdo quién fue que comentaba al inicio del año cuando hablábamos de la creatividad, que me dijeron, yo, Diego fue, ¿verdad? Okay, que de creatividad, nada, ¿verdad? Entonces, ahora Diego, con esta parte de los pensamientos, se da cuenta que sí, todo ser humano podemos tener esa mente creativa. ¿Verdad? Ah, oiga, Diego. Hola, Diego. Hola, señor. ¿Está oyendo lo que dice su compañera? ¿Y qué dijo? No, no le escuché. Que no hay que ser negativo, dice, mire. Ah, No, dice. cierto. Acá lo están defendiendo también, Diego. Gracias. Ok. Ay, mándele saludos por ahí. Ah, vaya, saludos, dice Diego, a todos. Ah, ok. Entonces, esa parte tenemos, ¿verdad? De los pensamientos, de que no solamente la creatividad es manual, sí, no solo son las manualidades. Desde la parte de cómo analizamos o resolvemos una situación o un problema que se nos presenta, desde ahí influye bastante la parte de nuestro cerebro, ¿verdad? Y claro, al ir desarrollando esa parte, pues vamos a ir mejorando también la parte de las manualidades, porque por ejemplo, lo ponen a hacer a usted algún doblez, eso tiene que ver con su motricidad. Pero la parte creativa, usted le puede decir, miren, nosotros vamos a hacer esto, aunque el otro lo haga. Pero la idea, ¿quién la ha tenido? Muchas veces somos buenos para generar ideas, ¿verdad? Aunque nuestras manos no tengan mucho esa como agilidad, ¿verdad? Entonces, a esa parte es que vamos con los diferentes tipos de pensamiento. Y ahorita ustedes lo van a poner en práctica, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿En qué va a consistir la actividad que vamos a estar desarrollando? Como la parte también de las obras de arte y las representaciones estéticas viene a formar lo que es la creatividad, y estamos en el mes de mayo, aproximado al Día de la Madre, también, ¿verdad? Entonces, es una elección o de preferencia que lo que vayamos a hacer lo hagan alusivo a, ¿verdad? Ya sea a la abuelita, a la tía, a su mamá, ¿verdad? A la persona que usted la motive o la inspire
para la realización de estas actividades que vamos a hacer. ¿Y en qué consiste? Me van a hacer una pintura libre. No me vayan a hacer una carita con un palito y 2 rayitas, ¿verdad? Ok. Una pintura, ¿sí? Luego me van a elaborar un poema. Un poema. Una canción. Una pintura, un poema, una canción y una pieza teatral y una receta original de cocina, gastronómica, ¿sí? Ok, ¿cómo? Vaya, me van a elaborar una pintura, un poema, una canción, una pieza teatral y una receta original. Obra, es una obra teatral. Enfocado a, ¿verdad? Y una receta. De preferencia. Si usted solamente me dice voy a hacer un poema o una canción alusiva a, el lunes usted lo va a poner en práctica a su mamá. ¿Sí? El día lunes usted, ¿verdad? Si hace un poema, usted le dice el día lunes el poema a su mamá, ¿verdad? Si usted me elabora ahorita una receta, el día lunes, mamá, desde el domingo quiero estos ingredientes porque yo te voy a sorprender el lunes. ¿Ok? Sí, y su mamá la va a escuchar también. Pueden hacerlo, sí. Yo como sugerencia por lo que estamos ahorita, por la fecha, por la ocasión, es que se le ha sugerido, pero no es obligación que lo hagan a esa fecha. ¿Ok? Entonces, en eso estaríamos trabajando. De igual manera, ustedes chicos que están en casa, van a trabajarme esto. ¿Cómo me lo van a hacer? La pintura, le van a tomar una foto y me la van a enviar. Al igual a la letra del poema, la canción, ¿verdad? Y la parte de la pieza teatral y la receta original. Por lo menos, 2 tienen que quedar ya el día de hoy. A su elección. 2 de lo que tenemos. Estamos entonces trabajando. Ahorita pueden poner diferentes personajes. También, sí, ahorita se pueden distribuir para poder inspirarse a trabajar. Igual en casita me tienen que mandar evidencia de por lo menos 2 aspectos, ya sea pintura, poema, la canción o la receta original o una pieza teatral. Para el día de ahora, 2, ¿sí? Y el resto lo estaríamos trabajando en la próxima clase. Ok, jóvenes, sigamos trabajando entonces en la parte esta, con 2 evidencias, ¿verdad? Señor, una pregunta. Dígame. Y en el caso de la pintura, si no tenemos pintura, podríamos hacer como un dibujo con plumones o colores. Sí, un dibujo pueden hacerlo, ¿verdad? Si no cuentan ahorita con la pintura, pueden hacerlo de una manera así con plumones, colores, le sacan punta a los colores y ustedes le dan ahí diferente toque, ¿verdad? Al dibujito. A echar a volar la imaginación y la creatividad ahorita. Vaya, muchas gracias. El arte, ¿ok? Entonces, 2 evidencias necesitaría de parte de usted. ¿Sí? Señor, una pregunta. Dígame. ¿La pieza teatral solo es el escrito o el guión? El guión. Por el momento sería solo escrito. Okay. En un momento determinado se puede elegir, ¿verdad? El mejor guión y ponerlo en práctica. Ajá. Y la receta igual, ¿verdad? Que haga cada uno de ustedes. Se la pueden preparar el día lunes a su mamá, ¿verdad? O a su abuelita, a su tía.